todos nos escuchamos a través de Conexión Educativa Digital para el desarrollo del contenido programático de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, titulado Culturas Dominantes y Culturas Dominadas, Identidad y Estado, Identidad y Resistencia, correspondiente a 9º grado. Como de costumbre, esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su servidor y amigo, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Dispongámonos desde ya a iniciar una nueva experiencia educativa. Vamos a hablar, como decíamos anteriormente, de culturas dominantes y culturas dominadas. En lo que se refiere a choque cultural, o lo que también se conoce como choque de culturas, cuando se trata de una persona a otra, no se producen cambios sustanciales en la forma de ser de ninguna de las dos. El problema surge cuando es toda una nación, pueblo, estado o imperio quien contacta con otra cultura, cuando se pueden producir varios fenómenos como lo de aculturación, deculturación y transculturación, entre otros. Aquí las dos culturas van a pasar a ser una de mayor peso, normalmente la que amenazará a la otra, que es la cultura dominante, y la que se verá amenazada y tendrá que someterse, que se denomina cultura dominada. Pero, ¿de acuerdo a qué criterio una cultura dominante somete a una cultura dominada? Pues la respuesta es simple. La cultura dominante tiende a ser etnocéntrica y estar convencida de que lo suyo es mejor que lo que ofrece el otro, que no tiene medios para valerse. Según esto, una cultura, tomemos como ejemplo el caso de España durante la época colombina, conocerá al otro, lo descartará y someterá su cultura. En el caso de España, los conquistadores deculturaron América, despojándola de lo más autóctono, solo por considerarlo inferior. Pero hoy en día las minorías tienen una esperanza. Ya no se dejan controlar simplemente por caprichos fútiles, sino que van a responder. Las culturas dominadas no se someten totalmente al control. Las minorías establecen una puja constante con los sistemas de dominación en un disparejo tira y afloja que resulta en que la cultura dominante cede parte de sus pretensiones y tolera ciertas de las otras. De esa manera se produce una homogeneización que, si bien no contempla todas las necesidades de la cultura dominada, tampoco permite a los dominantes tomar todo el control. La solución entonces es el diálogo, que se puede establecer entre las culturas, que ofrecerá mayor apertura y mejor comprensión del otro. Es así como el diálogo que hemos mantenido con jóvenes de otros países ha ayudado a entender mejor ciertos conceptos tales como tolerancia, igualdad, diálogo y otros más que conservamos solo a nivel teórico, pero nunca a nivel práctico. Daremos inicio formal al desarrollo del contenido de esta fecha, procediendo a la lectura del objetivo de esta clase. Y el objetivo dice lo siguiente: que los estudiantes conozcan, valoren y analicen las distintas formas de dominación conocidas a través de la historia, lo cual les permita comprender cómo dichas relaciones pueden ser causal de conflictos sociales dentro de una sociedad determinada. Y ahí hemos compartido el objetivo del contenido virtual de este día. Para continuar con el desarrollo de la clase de este día, pasamos a continuación a hablar de ciertos conflictos culturales de los cuales hemos hablado a inicios en las palabras introductorias a lo que es el desarrollo de la temática que nos ocupa en esta oportunidad.
Y vamos a comenzar pues definiendo qué vamos a entender por conflicto cultural. Y diremos que conflicto cultural es un tipo de conflicto que se produce cuando chocan diferentes valores y creencias culturales. Existen definiciones amplias y limitadas para este concepto, las cuales se han utilizado para explicar la violencia y el crimen, ya sea en una escala micro o una escala macro. Dentro de los conceptos o formas que adquieren los conflictos culturales, vamos a hablar un poquito de la aculturación, la deculturación y la transculturación. Pero, yendo por partes, diremos que la aculturación es el nombre que recibe un proceso que implica la recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro. De esta forma, un pueblo adquiere una filosofía tradicional diferente a la suya o incorpora determinados aspectos de la cultura descubierta, usualmente en detrimento de las propias bases culturales. La colonización suele ser la causa externa de aculturación más común conocida hoy en día. También tenemos dentro de los conflictos culturales la deculturación. La deculturación se refiere a la pérdida irreparable de una parte o la pérdida total de la cultura de un grupo. Es un hecho que lesiona componentes de la identidad de los grupos. Algunos ejemplos que podemos mencionar tenemos, para la realidad salvadoreña, la pérdida del traje tradicional, conocido como refajo, en la mayoría de las etnias indígenas salvadoreñas. Otro ejemplo de deculturación es la pérdida del idioma náhuatl entre los indígenas Nahoa Pipiles de Izalco. Otro conflicto cultural lo constituye la transculturación, que la definimos como el fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas culturales que provienen de otro grupo. La comunidad, por lo tanto, termina sustituyendo en mayor o menor medida sus propias prácticas culturales. Y entre los problemas principales que originan cualquiera de estos tipos de conflictos culturales tenemos pues conflictos de índole religioso, conflictos por situaciones culturales referidas a lo que son la gastronomía, las creencias de cada pueblo, sus tradiciones. Ahí mencionamos la vestimenta y mencionamos el caso de cómo se ha ido perdiendo el idioma náhuatl entre los indígenas Nahoa Pipiles, que se ubican principalmente en la región de Izalco, en el departamento de Sonsonate, en El Salvador. Y vamos a abordar en estos momentos la temática referida a la situación de las culturas dominantes y culturas dominadas, tomando para ello los casos de culturas dominantes y dominadas, tanto tradicionales como modernas. Pero comenzamos la diapositiva presente definiendo qué vamos a entender por cultura. Y decimos que la cultura es el conjunto de conocimientos y rasgos característicos es un conjunto dinámico de valores, ¿verdad? Y rasgos característicos que distinguen a una sociedad, a una determinada época o a un grupo social. La cultura es el aglutinante social que mantiene unida la organización al darle los criterios apropiados sobre lo que se debe de decir y se debe de hacer. La cultura sirve como un mecanismo que crea sentido y permite el control, lo cual orienta y da forma a las actitudes y comportamientos de las personas. Cuando hablamos de cultura salvadoreña, sabemos que existen diversos valores que fundamentan a la cultura. Uno de estos valores es la parte gastronómica, que identifica a un grupo, a un conglomerado, a una población, a un país
ante el resto. Y hablando de la cultura nuestra, pues, y la parte tocante a la gastronomía, que es el ejemplo que hemos tomado nosotros, sabemos pues que el salvadoreño se identifica mucho con el famoso casamiento, que es una dieta, pues forma parte de la dieta alimenticia y que está constituida pues por frijoles y arroz. Asimismo, pues hablar de las pupusas es hablar pues de lo que es la cultura salvadoreña. De igual forma podemos mencionar que hablar de los tamales es algo pues inherente o que forma parte de la cultura salvadoreña. Y ahí tenemos tres ejemplos valiéndonos de lo que es la gastronomía para hablar pues de ciertos valores culturales que identifican a un colectivo ante el resto de sociedades a nivel regional o a nivel mundial. Y hemos definido de esa manera qué es la palabra cultura. A continuación definimos qué es una cultura dominante y diremos que una cultura dominante expresa los valores centrales que comparten la mayoría de los miembros de la organización. Es esta visión amplia de la cultura la que le da a la organización su personalidad distintiva, la cual es transmitida a las demás personas a través de símbolos materiales, historias y anécdotas. Y ahí hemos definido pues que es una cultura dominante. Y tenemos pues como ejemplos la imagen que vemos ahí de cómo una persona domina cierto grupo y cómo ese cierto grupo domina a otro, y esta situación pues se va tornando, pudiéramos decir, una especie de círculo que se va repitiendo, y ahí pues la imagen lo certifica pues de esa forma. Y ahí hemos hablado de qué vamos a entender pues que es una cultura dominante. Pasamos a continuación a ver o conocer qué vamos a entender por una cultura dominante tradicional. Y diremos que una cultura dominante tradicional es un grupo de personas con intereses en común, que son conocidos por anteponer sus intereses al de los de la minoría. Son muy reconocidos por realizar esta actividad, y entre los grupos pues que podemos mencionar como cultura dominante tradicional como ejemplo tenemos a los romanos, a los griegos, a los egipcios y a los chinos. Esto básicamente en la época en que surgieron los grandes imperios de la historia, situación que se ubica en los años anteriores a Cristo. También podemos mencionar a los españoles, los ingleses, portugueses y franceses durante la época de la colonización. Y tenemos también que una cultura dominante tradicional puede tomar la forma de los gobiernos y los sectores o grupos privilegiados dentro de una sociedad determinada. Y continuando con el desarrollo de la presentación, pasaremos a conocer qué vamos a entender por una cultura dominante moderna. Y diremos que una cultura dominante moderna son grupos de personas que protegen sus intereses ante los demás. En la época moderna, con la ayuda de la globalización y sus factores, esto puede resultar más fácil o más difícil en la tarea de dominar a las minorías. Como ejemplo de cultura dominante moderna podemos mencionar a las personas que están a cargo de las redes sociales y sitios web. En este caso pues hemos ejemplificado con Mark Zuckerberg, que es pues el creador de Facebook, que es una de las personas pues en un momento determinado pudiese ser alguien que domine a las minorías a través pues, de el diseño de las redes sociales, como el ejemplo que hemos citado de Facebook. También
podemos mencionar a las personas que exponen y venden las modas para el resto de personas. Y hemos tomado ahí el ejemplo pues de la famosa diseñadora Coco Chanel para representar pues este grupo de personas al cual hemos aludido. Asimismo, tenemos las personas que están a cargo del mantenimiento de la paz entre países y hemos tomado el caso de Antonio Guterres, que es el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, que como sabemos la ONU es el organismo principal a nivel mundial encargado de garantizar la paz entre los distintos países. Y también podemos sumar a ellos los grupos sociales que protegen sus intereses de cualquier amenaza, entre los cuales podemos mencionar a la Iglesia Católica, las industrias, las maquilas, las fábricas de armas, etcétera, etcétera. Y luego de ver las culturas dominantes, pasemos a continuación a hablar un poquito sobre los grupos dominados. Y empezaremos por definir qué vamos a entender por un grupo dominado. Estos grupos también son llamados grupos populares. Son aquellos que son pasados por alto ante los grupos dominantes, pues sus opiniones por lo general no son tomadas demasiado en cuenta. Las culturas dominadas no se someten totalmente al control de las minorías y establecen una puja constante con los sistemas de dominación en un desparejo tira y afloja, que resulta en que la cultura dominante cede parte de sus pretensiones y tolera ciertas pretensiones de las otras. Y ahí pues tenemos en la imagen algo que va relacionado directamente con el concepto que estamos desarrollando en este momento y que acabamos de conocer a través de la presente diapositiva. Como después lo mencionamos, los grupos dominamos. A continuación a conocer a los grupos dominados tradicionales. Los definimos a estos grupos como aquellos grupos sociales que han sido pasados por alto y obligados a adaptarse a los fundamentos de la sociedad en la cual se hayan inmersos, de acuerdo pues a las disposiciones de las clases dominantes. Ejemplo de ello pues tenemos a las personas de bajos recursos o castas irrelevantes y también el caso de los indígenas y los esclavos africanos, esto de lo que fue la época de la colonización de América. Entonces ahí hemos definido y al mismo tiempo hemos ejemplificado que vamos a entender y quiénes son algunos casos de grupos dominados tradicionales. Y prosiguiendo con el desarrollo de la presentación, pasamos a conocer qué son los grupos dominados modernos y diremos que son los grupos que en la actualidad luchan por la igualdad de sus derechos ante los grupos dominantes y su lucha pues básicamente busca una igualdad en cuanto a lo que es el ejercicio de ciertos privilegios. Y tenemos pues como ejemplo de esto a los homosexuales, a los transexuales y a los bisexuales, a las personas con creencias religiosas o espirituales diferentes a las del resto de la sociedad, como es el caso pues de los musulmanes en Centroamérica. Y también pues acá podemos ubicar a las personas que tienen distintos pensamientos políticos, económicos, sociales del resto de la población. Y las comunidades pues que mencionábamos al inicio, los homosexuales, los transexuales y los bisexuales, son los que se aglutinan en las denominadas comunidades LGBTI, que hoy en día pues vemos cómo ellos desarrollan luchas fuertes por buscar preservar o conservar ciertos derechos que han ido pues adquiriendo a través del tiempo. Vamos a hablar en estos momentos de el desarrollo de la estratificación social a través del tiempo. Las formas de estratificación social han variado a lo largo de la historia
Esto pues ha correspondido lógicamente al tipo de sociedad que las ha generado. Y mencionamos en primer término a las conocidas como sociedades esclavistas. Estas sociedades fueron dominantes principalmente en el mundo antiguo. Se basaban en la existencia de una clase de personas libres, conformada a su vez en muy distintos grupos económicos, y otra de esclavos, personas que eran propiedad de los primeros, carecían de derechos y podían ser vendidos como mercancía. En resumen, hubo dos clases sociales formadas por los amos y los esclavos. Y ahí pues acompañamos la definición de sociedades esclavistas de una imagen alegórica a la situación anteriormente aludida. Otro ejemplo de estratificación social lo tenemos pues con las sociedades feudales. Y estas fueron características de Europa en la Edad Media. Y tenemos que acá pues la sociedad se dividía en estamentos determinados por el nacimiento. Por un lado estaban la nobleza y el clero, quienes gozaban de privilegios y controlaban el poder político y la propiedad de la tierra. Por otro estaban los campesinos, que eran la población mayoritaria. Estos carecían de representación política y dependían de los estamentos privilegiados. En el sistema feudal, la condición de los hombres se determinaba en relación con la propiedad de la tierra. Quien poseía tierra era libre y quien no la poseía era reducido a servirle a los primeros. En la imagen pues que acompañamos en esta slide podemos apreciar lo que es la ceremonia del vasallaje. Esta ceremonia del vasallaje era bien característica de las sociedades feudales y en ella pues el siervo o vasallo juraba fidelidad pues al señor feudal. Y la imagen, decíamos, que acompaña este slide refleja precisamente un ejemplo de lo que vendría a ser una escena, ¿verdad?, donde se deja traslucir lo que es dicha ceremonia, conocida así como la ceremonia del vasallaje. Otra forma de estratificación de la sociedad la constituyen las sociedades capitalistas. Esta es propia de los países occidentales desde finales del siglo XVIII. Las revoluciones liberales iniciadas en Europa y Norteamérica en esa época permiten la instauración de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. En este sentido, todas las personas tienen, teóricamente, los mismos derechos. Comentar un poco sobre las sociedades capitalistas que, como dice ahí, comienzan a desarrollarse a finales del siglo XVIII y que perviven hasta los días actuales. Comentar pues que las sociedades capitalistas, como lo dice ahí, en teoría, propugnan por la igualdad de las personas. Sin embargo, sabemos que dentro de las relaciones laborales no es así. Y justamente la imagen que les comparto en este momento trata de recrear esa situación. Sabemos que dentro del capitalismo se da una explotación de los trabajadores, quienes son poseedores de los medios de producción, explotan a aquellas personas que le venden su fuerza de trabajo y que a cambio de un salario ellos pues hacen se da a conocer esa relación, ¿verdad?, entre patrono y trabajador, pero que estas relaciones pues son injustas por el hecho que el patrono, se queda pues dentro del proceso de producción con la mayor plusvalía, en detrimento lógicamente de los derechos de sus trabajadores, que son quienes al final de cuentas le generan su riqueza. Y pasamos en este momento a hablar un poquito de lo que es el etnocentrismo.
Diremos que el etnocentrismo se denomina a la tendencia a considerar la propia cultura como el único criterio válido para interpretar o valorar los comportamientos, costumbres, tradiciones o valores de otros grupos, etnias o sociedades. Este es un concepto elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona o grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Esta práctica está vinculada a la creencia de que la etnia propia y sus prácticas culturales son superiores a los comportamientos de otros grupos. Una visión etnocentrista juzga y califica las costumbres, las creencias y el lenguaje de otras culturas de acuerdo a una cosmovisión considerada como deseable, que siempre es la propia. Las diferencias entre uno y otro grupo constituyen la identidad cultural. El etnocentrismo es una tendencia común a cualquier grupo humano. Resulta usual que los elementos de la propia cultura sean calificados o comentados en términos positivos, describiendo de forma negativa las creencias y costumbres ajenas. Las prácticas de uno mismo son consideradas normales y hasta lógicas, a diferencia de los comportamientos exóticos y poco entendibles del otro. Los antropólogos y otros científicos sociales deben esforzarse por no caer en el etnocentrismo a la hora de analizar las culturas que les resultan ajenas. El investigador debe luchar constantemente contra la tentación de considerar su propia estructura cultural como normal o superior para realizar un trabajo objetivo. El etnocentrismo también impide el aprendizaje. No puedo aprender de algo que considero inferior o menos valioso que lo que ya tengo. El respeto por la propia identidad no implica tener una visión etnocéntrica del mundo. Por el contrario, valorar las diferencias culturales es una forma de realzar nuestra propia historia. Y como ejemplo de situaciones de etnocentrismo llevadas al extremo, podemos mencionar pues la política segregacionista que se dio durante mucho tiempo en Sudáfrica, un país ubicado en África, donde la minoría blanca tenía de menos, digámoslo así, discriminaba a la mayoría negra. Entonces, esta situación se origina por procesos históricos un tanto complejos, que no es el objeto de esta clase, pues, entrar en detalles en eso. Pero, pues, la población negra, a pesar de ser mayoría en este país, sufría pues mucha discriminación, sufría vejámenes de parte de las minorías blancas que se habían hecho con el poder político y económico de aquel país africano. Otro ejemplo de etnocentrismo llevado pues al extremo lo constituye el ya conocido y famoso holocausto nazi, que consistió en el exterminio de 6 millones de judíos a manos pues de Adolfo Hitler, básicamente. Esto durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido pues o es un acontecimiento que impactó, y si al día a día de ahora pues impacta mucho a muchas pues personas alrededor del mundo. Esos pues acontecimientos podemos citarlos como ejemplos de lo que hemos estudiado en estos momentos, que es conocido como etnocentrismo, que para entenderlo de una manera pues práctica y fácil, diremos que es la tendencia a considerar que la cultura propia es mejor que las del resto de personas en el mundo. Así concluimos una nueva emisión de Conexión Educativa Digital. No sin antes agradecer la sintonía de nuestros suscriptores al desarrollo de estos contenidos educativos. Nos estaremos poniendo en sintonía próximamente, si Dios así lo permite. Saludos a la distancia para todas y para todos.